¿Quieres asegurarte de que tu evaluación de desempeño de fin de año sea un éxito? Hoy te mostraré cómo prepararte para destacar y crecer profesionalmente. La evaluación de desempeño es un momento crucial para reflexionar sobre nuestros objetivos y áreas de mejora. No solo influye en posibles promociones y aumentos salariales, sino también es clave para nuestro desarrollo profesional. Los principales hitos y claves para considerar: es necesario identificar los hitos más importantes de nuestro año, proyectos exitosos, desafíos superados y metas alcanzadas. Estos son la evidencia de nuestro crecimiento y manejo de habilidades. Hay que tener una preparación previa. Identifica tus hitos. Antes de la reunión, haz una lista de tus logros más significativos durante el periodo de evaluación. Esto incluye proyectos completados con éxito, metas alcanzadas, habilidades nuevas adquiridas y cualquier iniciativa en que hayas tomado un papel líder. Recopila evidencia. Asegúrate de tener datos concretos y ejemplos específicos que respalden tus logros. Esto puede incluir informes, correos electrónicos de felicitaciones, feedback de clientes, stakeholders, compañeros, etc. Durante la presentación de logros ante la jefatura, sé conciso y claro. Durante la reunión, presenta tu logro de manera clara y concisa. Evita divagar y concéntrate en cómo tus contribuciones han impactado positivamente en el equipo o la empresa. Conecta siempre tus logros con los objetivos del área del negocio. Esto demuestra cómo tus acciones han contribuido a los objetivos más amplios de la organización. A la vez, destaca tu comprensión sobre el negocio y tu alineación con las metas. Una autoevaluación y reconocimiento de tus áreas de mejora. Sé autocrítico. Reconoce las áreas en que necesitas mejorar en la actualidad. Esto demuestra madurez profesional y disposición para el crecimiento personal. Enfócate en 2 o 3 competencias que sean claves para la ejecución de tus actuales funciones y una para la siguiente posición a que puedas estar preparándote en un futuro cercano. Propon un plan de acción. Presenta ideas o acciones específicas que evidencien que estás dispuesto o dispuesta a tomarte con seriedad que mereces para abordar estas áreas de mejora a corto plazo. Escucha activa y retroalimentación. Escucha las observaciones de tu jefatura y equipo. Presta atención a la retroalimentación que te brindan. Haz preguntas clarificadoras si es necesario y muestra tu disposición para entender y actuar según sus recomendaciones, siempre y cuando sean contribuyentes a los objetivos y mejoras de tu desempeño. Establecimiento de objetivos futuros. Discute las metas a futuro, compartiendo tus aspiraciones y metas profesionales. Pregunta cómo puedes alinearlas con las necesidades y objetivos de la organización. Acuerdos en paso concreto. Concluye la reunión con un entendimiento claro de lo que se espera de ti y los pasos específicos que debes seguir. De esta manera te asegurarás que en la misma página con la jefatura, que ambos comprendieron los mismos compromisos. Al prepararte de esta manera demuestra profesionalismo, autoconciencia y un compromiso genuino con tu desarrollo profesional, lo cual puede generar una impresión muy positiva en tu supervisor o supervisora. La clasificación de la brecha o gaps existentes. La clasificación de esta brecha existente demuestra nuestras habilidades y competencias que implican identificar y evaluar las diferencias existentes entre las habilidades y competencias que posees actualmente versus la que se espera de tu gestión. Este análisis te permite establecer un plan de acción para el desarrollo profesional y personal. Aquí te explico cómo abordar este proceso según el nivel en que te puedes encontrar en la actualidad. Autoevaluación y análisis de brecha. Empieza por hacer un inventario de tus habilidades y competencias actuales. Esto incluye no solo habilidades técnicas, sino también habilidades blandas como la comunicación, liderazgo y gestión del tiempo. Comparación con requisitos del siguiente nivel. Esto puede implicar revisión de descripciones de puestos de trabajo en donde se identifican las tareas a realizar y los resultados que se espera evidenciar. Para ello, revisa tu descripción de cargo,
tus últimas evaluaciones, los feedbacks recibidos y busca hablar con profesionales en este nivel o buscar orientación con un mentor o un coach para analizar la información recolectada. Te dejaré en la casilla de comentarios un artículo en donde encontrarás detalles sobre este maravilloso tema. Identificación de las brechas específicas. Una vez que tengas ambas listas, identifica las diferencias. Esta brecha puede ser una habilidad técnica, como el conocimiento de programación específico, el manejo de un segundo idioma, o conocimiento financiero, o de alguna habilidad blanda, como el liderazgo, la habilidad de negociación, o conocimientos teóricos. Desarrollo de un plan de acción. Hay que priorizar las brechas existentes. Determina cuál de estas brechas son las más críticas para tu posición actual y para tu avance, y empieza por ellas. No todas las brechas tienen el mismo impacto en nuestro desarrollo. Te recomiendo trabajar en 3 aspectos de tu posición actual para mejorar los resultados a corto plazo, para proyectarte mejor, y una para la siguiente posición como una cuarta acción que vas a tomar. Estrategia para aprendizaje y mejora. Para cada brecha identificada establece un plan específico. Para ello, te recomiendo aplicar la metodología 70-20-10. También te dejaré en la etiqueta como en la casilla de los comentarios un enlace para ver un video donde explico esta importante herramienta que te será de gran utilidad. Esto puede incluir tomar cursos en línea, buscar mentoría, participar en proyectos que te desafíen en esas áreas o buscar retroalimentación regular sobre tu desempeño. Implementación y seguimiento. Empieza a trabajar en tu plan. Si es un curso, inscríbete y dedica tiempo regularmente, de forma planificada, por supuesto. Y si es una habilidad práctica, busca oportunidades para ponerla en ejecución, situaciones que te permitan desarrollar esa destreza. Seguimiento y ajuste. Haz seguimiento regular de tu progreso. ¿Estás adquiriendo las habilidades que te propusiste? Si no es así, ajustala a tu plan de acción según sea necesario. Evaluación y retroalimentación. Evalúa periódicamente tu progreso en el desarrollo de nuevas habilidades. Debe tener claridad el tiempo que se requiere para hacer estas evaluaciones. Si puedes ver cambios al mes, en un trimestre o el lazo que corresponda, aprovecha y pide a tus supervisores, colegas o mentores que te den una opinión sobre tu progreso. La retroalimentación externa es crucial para entender si realmente estás cerrando las brechas identificadas. Preparación para el siguiente nivel. Ve trabajando para buscar oportunidades para demostrar que posees habilidades para nuevos desafíos. A seguir estos pasos podrás cerrar de manera efectiva las brechas en habilidades y competencias, preparándote así para el siguiente nivel en tu desarrollo profesional. Recuerda que este es un proceso continuo y que el aprendizaje y la mejora son constantes en cualquier carrera. Debemos tener presentes las definiciones y clasificaciones de las brechas de nuestras habilidades y competencias. Comprender nuestra competencia y autoevaluar nuestras habilidades es necesario. ¿En dónde brillamos y en dónde necesitamos mejorar? Esta autoconciencia es esencial para nuestro desarrollo. Para ello, es importante reconocer los niveles que tienen al momento de evaluar nuestro desempeño. Los niveles de competencia utilizados para medir las habilidades y competencias varían según el modelo específico o el marco de competencia adoptado por las organizaciones o la industria. Sin embargo, existen ciertos niveles comúnmente reconocidos en muchos sistemas de evaluación de desempeño. Estos niveles suelen describir el grado de maestría o competencia de una habilidad específica o un conjunto de habilidades y competencias. A continuación, describe una estructura genérica que se puede adaptar a los diferentes contextos que existen en la actualidad. Primero, nivel principiante o novato. Este nivel es cuando no tenemos el conocimiento básico, pues estamos limitados con nuestras habilidades y competencias. Requerimos de supervisión y de orientación constantemente. Puede ejecutar tareas simples bajo una dirección. Es un área de peligro para nuestra evaluación de desempeño. Segundo, nivel intermedio. Es cuando poseemos un conocimiento bajo y seremos capaces de realizar algunas tareas con menos nivel de supervisión. Se recomienda mostrar nuestra mayor independencia y podemos manejar situaciones más complejas
Como un principiante, aún no podemos enfrentar desafíos en situaciones de problema con mayor complejidad y requerimos apoyo de otros constantemente. Es un punto que requiere prestar un acompañamiento de inmediato para no vernos afectados al momento de una evaluación de desempeño. Tercero, nivel competente. Tenemos un buen dominio de las habilidades y competencias y seremos capaces en realizar tareas de manera independiente, capaces de manejar situaciones complicadas y de resolver problemas. Podemos guiar a otros menos experimentados. Habitualmente es lo que se espera de nosotros por parte de la organización. Es un punto normal y que nos limita a poder destacar de otros del equipo. Cuarto, nivel avanzado o experto. Mostramos un alto grado de competencia con algunas habilidades desarrolladas y profundamente arraigadas. Somos capaces de manejar situaciones complejas y desafiantes con mayor facilidad. A menudo es un punto de referencia para otros y podemos enseñar y guiar a colegas menos experimentados, por lo que comenzamos a destacar del equipo y a favorecer nuestra evaluación de desempeño para proyectarnos a nuevos horizontes. Quinto, nivel maestro o líder de campo. Representa el más alto nivel de competencia con un dominio excepcional sobre la habilidad o competencia. A menudo contribuye al desarrollo del campo o área de expertise, estableciendo estándares o innovando en la práctica. Sirve como un mentor principal, líder de opinión o experto reconocido, siendo una gran oportunidad para asumir nuevos desafíos o proyectos. Estos niveles pueden adaptarse y expandirse según las necesidades específicas de una organización o campo profesional. Las empresas y organizaciones a menudo personalizan estos niveles para alinearlos con sus marcos de competencia interna y sus necesidades de desarrollo de talento. Además, algunos modelos pueden incorporar evaluaciones cuantitativas o descripciones detalladas para cada nivel, proporcionando una guía más específica para evaluar y desarrollar el desempeño de sus colaboradores. La importancia del apoyo de un coach ejecutivo para el desarrollo de nuestras habilidades. Considera buscar el acompañamiento de un coach ejecutivo que esté debidamente certificado y cuyas credenciales cuente con el aval internacional apegado al código de ética, como es mi caso. Esto es porque profesionales como mi persona podemos ofrecerte un acompañamiento competitivo con una perspectiva valiosa para apoyarte a desarrollar un plan de acción personalizado y ajustado a la realidad en que te encuentras. Algunos consejos antes de reunirte con la jefatura para tu evaluación de desempeño. Si lideraste un proyecto, prepárate una presentación breve con los aspectos relevantes de tus logros, reconocimiento de los stakeholders, clientes, compañeros y aprendizaje en dicho proyecto. Si identificaste una habilidad a mejorar, como la comunicación en público, menciona las acciones que has tomado para desarrollarla, como asistir a talleres, las ocasiones donde se evidencia que has puesto en práctica lo aprendido. Recolección de hechos y evidencia. En la medida que transcurren los días, puedes ir recogiendo, clasificando, archivando los correos, reconocimientos y todo aquello que nos sirva como evidencia al momento de sentarnos frente a nuestra jefatura para evaluar los resultados alcanzados. Y esto nos va a facilitar presentar esta información para dejar sin cabida a juicio o perspectivas que se alejen a la realidad. Por lo que tener debidamente organizados estos puntos y asociados a cada uno de nuestros objetivos facilitará una evaluación cuantitativa y cualitativa más justa al momento de ponderar. Por lo que es necesario ir guardando esta valiosa información. Y si está en el punto que se te ha olvidado hacer esta recolección previa y está a pocos días de tu reunión de evaluación, no te alarmes. Puedes enviar un correo con un informe resumido a modo ejecutivo de forma clara, precisa, en donde señala la situación, las tareas realizadas, las acciones que tomaste y los resultados obtenidos. El método está a estos clientes o stakeholders para que te den una respuesta y así evidenciar dicha situación. Tu evaluación de desempeño es una gran oportunidad para crecer. Utiliza estos consejos para prepararte y mostrar lo mejor de ti. Para más recursos y apoyo, revisa en la descripción del video, en donde encontrarás un enlace para ser parte de la comunidad Lidera tu Camino, en donde tendrás contenido exclusivo a los miembros sobre temas de competencia,
y habilidades. Además, inteligencia emocional y mucho más. Espero que este video te haya sido de gran utilidad a preparar tu evaluación de desempeño. Recuerda, el crecimiento profesional es un viaje continuo. Hasta una próxima oportunidad. Te invito a que si este contenido te gustó, te suscribas al canal, marques la campanita para que te lleguen las próximas notificaciones de los videos que estoy próximo en publicar, que comparta este enlace con tu colega, que les pueda ser de gran utilidad esta información de valor, y asimismo déjame en la casilla de comentarios qué punto de este video captó tu atención o qué dudas puedes tener, que con todo el gusto te responderé. Te habló Pedro Barrientos, mentor y consultor. Visita mi página web www.pedrocoach.cl y gracias por acompañarme en este importante video. Que salgas muy bien en tu próxima evaluación de desempeño.